Bendiciones a todos, bendiciones, amados compañeros. Es una alegría estar con ustedes. Testimonio de una dama que ha rechazado el camino del cielo para entrar al infierno. Sí, yo soy pastor, he recibido a una mujer en mi congregación y ella me dijo: he dejado de congregar en las iglesias evangélicas, las iglesias denominacionales, porque allá no hay santidad, no hay vida divina. Y cuando ella fue a la iglesia del Señor Jesucristo, donde yo me congrego, ella participó al servicio, dio la confesión pública, porque nosotros nos confesamos nuestros pecados públicamente, como lo hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva. El pastor confiesa, la mujer del pastor confiesa, los ancianos confiesan, todos aquellos que están en la congregación confiesan, porque todos somos iguales ante Dios. Nuestra alma es igual ante Dios. Después de todo eso, la mujer estaba sorprendida. Dio una palabra que me ha asombrado. Sí, lo que ustedes dicen, practican, es la verdad, porque hay sinceridad, honradez ante Dios, pero yo no pude vivir estas cosas. Sí, esta mujer estaba sincera, pero prefirió salir de la congregación del Señor Jesucristo para regresar y congregarse con sus amigos evangélicos, pronamistas y las demás iglesias, porque en ella no hay la simiente de Dios. Así, yo quiero decir a la gente que todos no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero todos no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son hijos de la palabra. Pese a las dificultades, pese a la palabra que es dura, complicada, ellos se mantienen fieles para seguir a Cristo y para vivir la vida de Cristo cuando Él envía a su profeta en cada generación. Cuando yo miro mi Biblia, veo que antes de que yo nazca, hubo hijos de Dios. Estos hijos de Dios no cambiaron según las escrituras, sino según la promesa de Dios para su tiempo, es decir, la palabra hablada, ya que la palabra hablada, según el hermano Branham, es la simiente original. Amados compañeros, yo veo mucha confusión en la tierra. Hay personas sinceras que adoran en las iglesias denominacionales, noche tras noche, día tras día. Oran a Dios, ayunan, hay milagros en su vida, pero estas personas en realidad no han encontrado y discernido al verdadero Cristo, porque Cristo no se encuentra, no se congrega en una iglesia denominacional. Ustedes deben buscar a Cristo en el lugar donde Él ha puesto su nombre. Sí, el lugar provisto por Dios para su adoración no es una iglesia denominacional. Es por eso que el Espíritu de Dios nos llama a salir de las iglesias denominacionales para congregar con Él, para congregar en su sitio, en su tabernáculo, ya que el tabernáculo de Cristo es un tabernáculo espiritual, un tabernáculo encabezado y dirigido por un profeta. Sí, la iglesia no es el templo, no son las grandes casas católicas, los templos bonamistas, sino la iglesia de Cristo es la iglesia pequeña, es decir, la iglesia en que los fieles son iguales, en que no hay una parte por los pastores, los ancianos, los dirigentes, una parte por los fieles. Es una iglesia en que nuestra fe es la misma ante Dios. Decimos las mismas palabras, hablamos del mismo Jesús, no hay divisiones, no hay contradicciones y no hay pecado entre los mismos fieles de la congregación. Es decir, las hermanas no tienen relación sexual con los hermanos, el pastor no tiene relación sexual con sus fieles. Eso es la verdadera iglesia de Cristo.
En esta iglesia de Cristo la santidad es altísima, grandísima, porque allá los fieles se confiesan públicamente. Y un mero fiel puede preguntar a la mujer del pastor si ella no vive bien la palabra de Dios. Los fieles pueden preguntar a su pastor, porque el pastor no es más grande que el mero fiel de la congregación, pero él tiene la obra de obrero, la obra de pastor, es decir, vigilar sobre las almas como un conductor. Él no está encima. Así van a ver que pastorear no consiste en una herencia, es decir, que yo soy pastor hoy y cuando yo muera, mi hijo será pastor. No, no es así en la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. En la iglesia de Jesucristo, el pastor es una persona establecida por Dios mismo a través de un profeta vivo. Ustedes saben que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres, porque sabemos que en el Antiguo Testamento, para ser sacerdote, para obrar como sacerdote, como pastor, apóstol, evangelista, profeta de iglesia, tienes que pertenecer a la tribu de los levitas. Pero miren ustedes que cuando el Mesías salió de la tribu de Judas, los religiosos estaban sorprendidos. Tú no eres el Mesías, Jesús de Nazaret, porque no sales de la tribu de los levitas. Dios no es lógico. Y así los fariseos, los helenistas, los celotes tenían argumentos sólidos, válidos, para rechazar a Jesús de Nazaret. Y hoy es la misma escena. La gente se está preguntando, ¿dónde está el nombre de Cacu Philippe en la Biblia? Mientras que las profecías no anuncian el nombre literal del profeta, sino anuncian su ministerio. Así, William Branham había sido anunciado por el profeta Malaquías, por el profeta Zacarías, pero no el nombre de William Branham. Así, Cacu Philippe ha sido anunciado por Isaías, en Isaías 30, en Isaías 19, el verso 20, por Jesús de Nazaret mismo, en Mateo 25, 6, por Daniel, en Apocalipsis 12, 14, porque viene para cumplir estas profecías bíblicas, ya que estamos al final de los tiempos. Y Jesucristo, que es Dios, no puede dejar a la humanidad así sin profeta. Dios tiene que enviar a un profeta para guiar a su pueblo. Y la lógica de los banamistas, la lógica de los religiosos, no es la lógica de Dios. Sí, Dios puede decir a un profeta, un profeta puede pensar que después de él no habrá más profetas, porque cuando él viene, revela los misterios de Dios para su tiempo, predica la perfección de Dios para su tiempo, pero la perfección no es final, ya que la generación que se levantará será más perfecta que las generaciones pasadas, ya que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Es por eso que nosotros no podemos practicar la Biblia. Nadie puede practicar la Biblia, porque la Biblia no es un solo libro, sino es un libro dividido en muchos libros, es decir, los rollos de los profetas. Y los rollos de Moisés son la revelación de Dios para el tiempo de Moisés y también para el camino de los hijos de Dios en el tiempo de Moisés. Yo no puedo aplicar y vivir según la ley de Moisés, según la ley de Juan el Bautista, de Pablo, porque yo no soy discípulo de Pablo. El hijo de Dios es aquel que llega a discernir, a identificar a Cristo a través de un profeta vivo sobre la tierra, porque Cristo se hace conocer a la humanidad por medio de los profetas. Para aquellos que dicen que no habrá más profetas, pero ustedes miran que hay árboles, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas de Efesios 4:11, pero ustedes dicen que no habrán profetas mayores. ¿Por qué ustedes lo dicen? No es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que no habrá más profetas. Los evangélicos dicen que Juan el Bautista es el último profeta, sin saber que Jesús de Nazaret mismo era profeta, sin saber que Pablo era mensajero de Dios, profeta, sin saber que después de Pablo, Dios levantó a Colombán,
Dios levantó a Martin Lutero, a Ward Wesley, a William Seymour en la calle Azusa. Dios levantó a William Branham. ¿Dónde está su nombre en la Biblia? Y hoy Dios está manifestando a Kaku Philippe para que tú y yo salgamos de las iglesias denominacionales, condenándolas con fuerza. Y yo no puedo orar con un miembro de estas iglesias denominacionales porque la revelación de Dios para el tiempo presente me prohíbe actuar de esta manera. Dios está vivo y hoy nos ha enviado a Kaku Philippe para que podamos ser salvos, porque el profeta comunica la salvación a los escogidos de su tiempo. Si tú comes en sueño, si tú volas en sueño, si tú tienes relación sexual en tu sueño, si tú cuando estás durmiendo hay un espíritu malvado que inmoviliza tu cuerpo de tal forma que no puedes moverte, es la prueba que tu alma está en la quinta dimensión, en la región de los perdidos, potencialmente al infierno. Pero los hijos de Dios se arrepentirán y saldrán de estas falsas iglesias que toman el nombre de Jesús para la plata, para cobrar dinero y para llevar almas al infierno. Que Dios bendiga su corazón. Amén.